Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, para ser honestos, nos tiene a todos en vilo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andercel, y esa chispa de celos que, según los rumores, ha encendido a nuestro querido Kerem. Prepárense porque la reacción que vamos a desgranar hoy, seguro que les va a sorprender. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta intrigante historia, si aún no lo han hecho, les invitamos de corazón a que le den al botón de suscribirse. Es totalmente gratuito, les mantiene al día de todos nuestros vídeos y, sobre todo, nos ayudan a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona para ustedes. Su apoyo es nuestro motor. Ahora sí, pongámonos cómodos y entremos en materia. Cuando pensamos en Kerem Bürsin y Andercel, es inevitable que se nos venga a la mente esa conexión tan especial que conquistó a millones de corazones. Su química en pantalla como Kerem Sayer y Hayat Uzun en Amor sin aliento fue simplemente electrizante, y esa magia, amigos míos, pareció trascender la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Durante años, su relación ha sido uno de los focos de atención mediática más intensos, y para muchos, eran la pareja perfecta. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las aguas rara vez están tranquilas, y siempre hay rumores, especulaciones y por supuesto situaciones que ponen a prueba hasta las relaciones más sólidas. El título de hoy no es para menos: Kerem Bürsin celoso de Andercel con otro, su reacción te sorprenderá. Esto nos lleva directamente a una situación hipotética, o quizás no tan hipotética, que ha circulado en ciertos círculos de fans y medios de comunicación. La idea de un Kerem Bürsin celoso ante la posibilidad de que Andercel comparta miradas o gestos con otro hombre, sea en un contexto profesional o personal, desata una curiosidad enorme. Porque, seamos sinceros, ¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo reacciona un actor tan carismático y apuesto ante un supuesto rival? ¿Será un ataque de ira, un silencio ensordecedor, o quizás algo mucho más sutil y, como dice el título, sorprendente? Vamos a explorar las diferentes aristas de esta supuesta situación. Primero, debemos considerar el contexto profesional. Andercel es una actriz talentosísima y cada vez más demandada en el ámbito internacional. Es natural que participe en proyectos que la lleven a compartir pantalla, escenarios e incluso eventos con otros actores y figuras públicas. El mundo del cine y la televisión, especialmente en Turquía, a menudo fomenta una estrecha relación de trabajo entre sus protagonistas. Los fans, acostumbrados a verlos juntos y a la química que desprenden, pueden malinterpretar fácilmente una interacción amistosa o profesional como algo más. Y es ahí donde nacen los rumores de celos. Imaginemos un escenario hipotético, por ejemplo, un set de filmación donde Andercel está trabajando en un nuevo proyecto con un actor guapo y de renombre. Los rumores podrían surgir de un comentario de un extra, una foto casual compartida en redes sociales, o simplemente de la imaginación colectiva de los fans que desean ver a sus actores favoritos siempre juntos, o quizás separados. ¿Cómo reaccionaría Kerem? Si fuera un hombre inseguro, podríamos esperar una actitud posesiva, llamadas constantes para saber dónde está, o incluso que se haga presente en el set de forma inesperada. Pero Kerem Bürsin no es conocido por ser inseguro. Al contrario, proyecta una imagen de confianza y madurez. Entonces, ¿cuál sería esa reacción que nos sorprendería? Quizás no sea una reacción de enojo o posesividad. Pensemos en una respuesta que demuestre confianza en su propia relación y en la profesionalidad de Ande. Podría ser un gesto de apoyo público, un comentario divertido en una publicación donde aparezca Ande con otro actor, o incluso una invitación para los tres, demostrando que no hay nada que temer. Imaginen que Ande comparte una foto en un evento junto a un colega masculino, y de repente, aparece un comentario de Kerem diciendo algo como: «Qué bien se ve mi Ande. Que disfruten del evento, chicos». Un comentario así, lejos de la incomodidad, mostraría un espíritu deportivo y una seguridad envidiable. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que la relación entre Kerem y Ande, en el momento de estas especulaciones, ya no fuera tan estrecha como antes, o incluso hubiera terminado. Si la relación se ha enfriado o ha llegado a su fin, la reacción de Kerem ante la cercanía de Ande con otro podría ser muy diferente. Podríamos esperar quizás un comentario más distante o incluso el silencio absoluto, que a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Sin embargo, el título sugiere celos, lo que implica un sentimiento de posesión o
Comodidad ante la competencia. Otro factor importante a considerar es la presión mediática y la constante vigilancia a la que están sometidos. Cada paso, cada interacción, es analizada al microscopio. Los paparazzi están al acecho y los medios sensacionalistas buscan cualquier excusa para crear una noticia. A veces una simple amistad o una colaboración profesional se magnifican hasta crear una historia de amor o, en este caso, de celos. Es posible que Kerem, consciente de esta dinámica, haya aprendido a manejar estas situaciones con cierta distancia, para no dar pie a especulaciones innecesarias. ¿Qué pasaría si la reacción sorpresa fuera una demostración pública de afecto? Imaginen que ante los rumores de celos, Kerem decide sorprender a Hande en medio de un evento o una entrevista, no con una confrontación, sino con un gesto romántico. Un ramo de flores inesperado, un beso público, o incluso una declaración de amor improvisada. Esto, sin duda, dejaría a todos boquiabiertos y callaría a los detractores de golpe. Sería una forma de decir, estamos juntos, somos fuertes, y nada de esto nos afecta. También debemos pensar en el lado humano de la situación. Los celos son una emoción natural, y es comprensible que cualquier persona, incluso una celebridad, pueda sentir un atisbo de ello en determinadas circunstancias. Lo que distingue a una persona es cómo gestiona esa emoción. Si Kerem es una persona madura y con buena comunicación, es probable que en lugar de mostrar celos de forma destructiva, hable directamente con Hande sobre sus sentimientos, si es que los tiene. La comunicación abierta es la clave de cualquier relación saludable, y si Kerem y Hande tuvieran algún tipo de relación, se esperaría que aplicaran este principio. Ahora, ¿qué hay de los otros? Es decir, ¿con quién se supone que Hande Erçel podría estar generando estos celos en Kerem? Los rumores suelen involucrar a compañeros de elenco, directores, o incluso a otras figuras del espectáculo con las que Hande interactúa en eventos o proyectos. Sin embargo, hasta que no haya confirmación oficial, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación. La prensa turca, en particular, es conocida por su habilidad para crear historias a partir de la nada. Si nos basamos en la personalidad que Kerem ha proyectado en entrevistas y apariciones públicas, podríamos inferir una reacción más intelectual y serena que impulsiva. Tal vez, ante un rumor infundado, su reacción sería simplemente ignorarlo, o enviar un mensaje sutil de que esas especulaciones no tienen base. O quizás, y esto es lo verdaderamente sorprendente, su reacción podría ser de humor. Imaginemos a Kerem, respondiendo a una pregunta sobre los supuestos celos, con una sonrisa pícara y diciendo algo como, bueno, si Hande llama la atención, eso solo significa que está haciendo un trabajo increíble. Y para ser honesto, ¿quién no estaría orgulloso de eso? Este tipo de respuesta desarmaría a cualquiera. Otra posibilidad, y aquí entramos en el terreno de la fantasía de los fans, es que Kerem tenga una forma muy particular de demostrar su afecto y posesión sutil. Quizás un gesto que solo Hande y él entenderían, una mirada cómplice en medio de una multitud, un toque discreto en la mano que grita, ella es mía, sin decir una palabra. Estas son las reacciones que nos encantan porque son íntimas y exclusivas. Y si, por el contrario, el título se refiere a una situación donde la relación entre Kerem y Hande estaba en un punto delicado, y él sintió celos genuinos, su reacción sorpresa podría ser la ausencia de una gran escena dramática. En lugar de una confrontación pública, quizás se retiró, o se volvió más reservado, demostrando su incomodidad a través de su propio comportamiento, pero sin hacer un espectáculo. Esto, en el mundo de la fama, puede ser tan impactante como una explosión. Pensemos también en la posibilidad de que el otro sea alguien del pasado, o alguien que casualmente se cruza en el camino de Hande y Kerem, al enterarse, reaccione de una manera que demuestre que a pesar de todo, la quiere y la protege. Quizás se acerca a ella, le muestra su apoyo, y le recuerda sutilmente que su relación es lo que importa. En resumen, la clave de esta supuesta reacción sorprendente reside en romper con las expectativas. Si esperamos un hombre enfadado, posesivo y dramático, la sorpresa vendrá cuando Kerem muestre madurez, confianza, humor, o un amor incondicional. O quizás la sorpresa sea que en realidad, no hubo ningún indicio de celos por parte de Kerem, y todo fue una invención de la prensa o de los fans. Recordemos que las relaciones de los famosos son a menudo idealizadas por el público. Cuando se enfrentan a problemas o a la posibilidad de celos, la imaginación colectiva tiende a amplificar la situación. Lo que es importante destacar es cómo estas figuras públicas manejan la presión y los rumores. Kerem Bürsin, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un profesional dedicado y una
Persona con principios. Si alguna vez sintió celos, es probable que haya actuado de una manera que refleje su carácter. Y aquí es donde la sorpresa se hace aún más intrigante. ¿Y si la reacción de Kerem fuera algo completamente inesperado, algo que nadie hubiera predicho? Quizás ante la posibilidad de celos, Kerem decide enfocar toda esa energía en un proyecto nuevo y exitoso, demostrando que su prioridad es su carrera y su desarrollo personal, y que los rumores son solo ruido de fondo. O en un giro más romántico, quizás decide organizar una escapada sorpresa para Hande, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier especulación. En definitiva, el misterio del título nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público y sobre cómo los personajes que admiramos reaccionan ante situaciones que ponen a prueba su fortaleza emocional. La reacción de Kerem Bürsin, sea cual sea, si ha existido, seguramente nos ofrece una valiosa lección sobre cómo gestionar la inseguridad, la confianza y el amor en un mundo donde cada gesto es analizado. Y esa, amigos míos, es la verdadera sorpresa, la resiliencia, la madurez y la fortaleza que pueden surgir incluso de los rumores más insignificantes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado algunas de las posibles reacciones de Kerem Bürsin ante un supuesto ataque de celos hacia Hande Erçel con otro. Hemos explorado desde escenarios de calma y confianza hasta respuestas más enigmáticas y sorpresivas. Lo que queda claro es que, sea cual sea la verdad detrás de estos rumores, la forma en que estas figuras manejan la atención mediática es, en sí misma, un espectáculo digno de analizar. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades y sus posibles dramas. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sería la reacción más sorprendente de Kerem? ¿Han presenciado alguna vez una situación similar? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden regalarle a este vídeo un gran me gusta si les ha parecido interesante. Compártanlo con sus amigos y seguidores para que ellos también se enteren de esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.